Hola a todos. Vemos en este vídeo un problema de aplicación de los teoremas de conservación de la energía. El problema dice así: desde la parte superior de un plano inclinado, cuya longitud es de 15 metros, se deja caer una masa de 20 kilogramos, que parte del reposo. Posteriormente, la masa pasa a un plano horizontal hasta encontrarse con un resorte cuya constante de recuperación es de K igual 150 Newton partido por metro. El plano inclinado forma un ángulo de 45 grados con la horizontal y existe rozamiento entre la masa y la superficie, con coeficiente nu igual 0,1. En el plano horizontal no hay rozamiento. Debemos hallar la velocidad de la masa al alcanzar el plano horizontal y la máxima compresión del resorte después del choque. Bueno, básicamente el esquema de la situación sería esta. Nos están diciendo, el único dato que no tenemos por aquí es que esta longitud es de 15 metros, que en este tramito hay rozamiento, que en este otro tramo horizontal no hay rozamiento, y nos preguntan cuál es la velocidad de la masa al llegar a esa situación y cuál será la máxima compresión del resorte una vez que llegue y choque la masa con el resorte. Vamos a irlo haciendo poco a poco y explicando. Empezamos con el apartado A. Velocidad de la masa al alcanzar el plano horizontal. Bien, evidentemente es un ejercicio que podemos hacer por dinámica. Nosotros podríamos coger y calcular cuál es la aceleración del movimiento en este tramo, y a partir de la aceleración podríamos plantear las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, y sabiendo la distancia que ha recorrido al pasar desde esta situación hasta esta otra situación, con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, calcular la velocidad al llegar a la situación B. Pero lo vamos a resolver aplicando los teoremas de conservación de la energía mecánica. Si aplicamos los teoremas de la conservación de la energía mecánica, tenemos que considerar siempre una posición inicial y una posición final de nuestro móvil, que evidentemente son dos posiciones. En una de ellas debemos conocer o tener información, que sería en este caso el punto A, y de la otra me van a preguntar algo. Como en este caso hay rozamiento, tenemos que vamos a plantear que la variación de energía mecánica tiene que ser igual al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Siempre que actúen fuerzas no conservativas sobre un sistema, nosotros vamos a plantear la conservación de la energía de esta forma: la variación de energía mecánica igual al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Variación de energía mecánica, es decir, energía mecánica en la situación final menos energía mecánica en la situación inicial. Y la fuerza no conservativa que actúa sobre el sistema, que realiza trabajo, es la fuerza de rozamiento. Desglosamos esto un poquito más. Sabemos que la energía mecánica es suma de energía cinética y potencial, y por tanto la energía mecánica en la situación B la podemos escribir como energía cinética en la situación B menos más energía potencial en la situación B. Aquí no ha salido del todo bien la B, vamos a ponerla. Y la energía mecánica en la situación A es energía cinética en la situación A más energía potencial en la situación A. Y eso es igual al trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Seguimos desarrollando esto. Desarrollamos teniendo en cuenta que energía cinética es la energía que tiene un sistema debido a su estado de movimiento y que es igual a un medio de su masa por su velocidad al cuadrado, y energía potencial gravitatoria, que es la única que existe en este enunciado, por lo menos en esta primera parte del enunciado, es masa por gravedad por altura. Entonces, la energía cinética en la situación B será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en la situación B. La energía potencial gravitatoria en la situación B, masa por gravedad por altura en la situación B. Y en A, pues lo mismo. Y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento ya lo vamos a expresar como producto escalar de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Recordamos que en general el trabajo realizado por una fuerza
es igual al producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Bien, una vez que llegamos aquí, ya vamos a analizar cada uno de estos sumandos por separado. Entonces, en el primer sumando hallo la energía cinética en la situación B, es decir, en esta situación de aquí. Estoy hallando energía cinética en esta situación. Un medio de la masa, que es un dato del enunciado, velocidad al cuadrado en esa situación es lo que me pregunta el enunciado. El segundo sumando es la energía potencial en la situación B. Y claro, lo que vamos a hacer aquí y lo que debemos hacer en general es fijar altura cero en la parte más baja de la trayectoria, en este caso sobre el plano inclinado. Por tanto, la altura en B será cero, y al ser la altura en B nula, pues el producto de la masa por la gravedad por la altura en esa situación la podemos considerar como cero. Vamos ahora a este término de aquí. En este otro término de aquí tenemos la energía cinética en la situación A, pero claro, en la situación A el sistema parte del reposo, con lo cual la velocidad en A la podemos considerar nula. Y por tanto, todo este término sería cero. Y por último, la masa por la gravedad por la altura en A. La altura en A sería toda esta distancia, o esa altura, no la tenemos directamente, pero como conocemos el ángulo del plano inclinado y conocemos esa longitud, que es de 15 metros, la vamos a poder hallar posteriormente. Y por último tendremos que hacer este producto escalar. Seguimos avanzando, entonces ya tomamos esto como cero, ya no lo ponemos más, y esto también, y nos queda un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado, menos, porque aquí hay un menos que multiplica este sumando de aquí, masa por gravedad por altura en A, y empezamos a desarrollar también este producto escalar. Producto escalar de dos vectores siempre es igual al módulo del primer vector, en este caso módulo de la fuerza de rozamiento, módulo del segundo vector, módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Nos detenemos ahora en un par de cálculos intermedios. Por un lado vamos a hallar el valor de esta altura en A y por otro lado, bueno, vamos a ir desarrollando ese producto escalar. Nos centramos en esta parte de la situación, del problema. Tenemos que esta altura, lógicamente, esta altura de aquí, esto sería la altura en A. Tenemos que el desplazamiento del móvil es de 15 metros y tenemos que el ángulo es de 45 grados. Bien, por trigonometría vamos a hallar la altura en A. Nosotros tenemos que saber que el seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces aquí tenemos este triángulo rectángulo. Este ángulo de aquí lo conocemos de 45 grados, el cateto opuesto, es decir, la altura en A, y la hipotenusa, el desplazamiento. Entonces el seno de 45 será la altura en A partido por el desplazamiento. Como nosotros conocemos tanto el desplazamiento como el seno de 45, podemos concluir que la altura en A es el desplazamiento por el seno de 45. Y por tanto, sustituyendo, la determinamos y obtenemos que la altura en A es de 10,61 metros. Y ahora nos vamos a detener en el cálculo de la fuerza de rozamiento. Y para calcular la fuerza de rozamiento es necesario que obtenga inicialmente la fuerza normal. Bueno, mientras el cuerpo está bajando por el plano inclinado en su trayectoria de bajada, las fuerzas que actúan sobre él son el peso, la tenemos aquí, la normal, la tenemos aquí en verde, y la fuerza de rozamiento, porque en este tramito hay rozamiento. Tenemos que descomponer las fuerzas en una dirección paralela al movimiento del cuerpo, que vamos a llamar eje X, y una dirección perpendicular al movimiento del cuerpo, que vamos a llamar eje Y. La normal no la tenemos que descomponer porque ya está contenida en el eje Y. La fuerza de rozamiento tampoco, porque ya es paralela al eje X, pero el peso sí lo tenemos que descomponer en ambos ejes. Entonces, proyectamos el peso sobre el eje Y y lo proyectamos también sobre el eje X. No me ha quedado muy bien, pero vamos, es la proyección sobre ambos ejes.
Y esta sería la componente X del peso y esta sería la componente Y del peso. El ángulo que forma la componente Y del peso con el propio peso en un plano inclinado, en un ejercicio de plano inclinado, siempre es el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Es el mismo ángulo, por tanto este ángulo de aquí sería de 45 grados. Como la suma de las fuerzas que actúan en la dirección del eje Y es nula, ya que este móvil no se desplaza verticalmente o no se desplaza en la dirección de este eje, tendríamos que la normal, que tiene sentido positivo, y la componente Y del peso, son las dos fuerzas que están en el eje Y, pues por tanto la normal menos la componente de Y del peso tiene que ser igual a 0. La componente Y del peso, como es el cateto contiguo al peso, es igual a la hipotenusa, que es el peso por el coseno de 45 grados. Y por tanto la normal es igual a la componente Y del peso, que es el peso por el coseno de 45 grados. Y como el peso es masa por gravedad, pues tendríamos que la normal es igual a masa por gravedad por el coseno de 45. Volvemos al problema, volvemos a la situación que teníamos. Después de estos cálculos intermedios, aquí vamos a resaltar las principales conclusiones a las que hemos llegado, el valor de la normal y el valor de la altura en A. Y ahora vamos a ir sustituyendo ya, o relacionando. Esto lo dejamos igual de momento, esto también, aunque ya conocemos la altura en A. Módulo de la fuerza de rozamiento, pues siempre coeficiente de rozamiento por normal, valor de la fuerza de rozamiento por contacto entre dos cuerpos, siempre coeficiente de rozamiento por normal. Módulo del desplazamiento lo llamamos delta de R y sabemos que vale 15 metros, y el ángulo que forman fuerza de rozamiento y desplazamiento pues siempre va a ser 180 grados. Aquí vemos el desplazamiento, es un vector que va en la dirección del movimiento, es decir, en esta dirección, hacia abajo, y la fuerza de rozamiento, pues la vemos aquí, va en la misma dirección y sentido ascendente, por tanto el ángulo que forman es de 180 grados. Desarrollamos un poquito más, tendríamos ahora, esto lo he dejado todavía igual, esto también, ya hemos puesto, aquí ya sustituimos el valor de la normal, ¿vale? Esto es, en este paso lo único que hago es sustituir el valor de la normal, que era mg por el coseno de 45, delta de R lo seguimos poniendo igual, el desplazamiento, y el coseno de 180 es menos 1. Podemos simplificar las masas porque están multiplicando en todos los sumandos de la ecuación, entonces se puede simplificar. Esto solo lo podemos hacer siempre que esté en todos los términos, en todos los sumandos de la ecuación. Y llegamos a esta presión, un medio de la velocidad en v al cuadrado menos gravedad por altura es igual a menos nu. El menos nu es el menos de este menos 1 del coseno de 180 por g por el coseno de 45 por delta de r. Y vamos a despejar completamente la velocidad en v, que es lo que me pregunta el enunciado. Pasamos este término de aquí hacia la derecha, pasaría sumando, pasaría positivo. Lo demás lo he dejado igual. Este 2 que está dividiendo lo pasamos multiplicando hacia el otro lado de la ecuación. También he sacado en este paso la g factor común de estos dos sumandos y nos queda que la velocidad en v al cuadrado es 2 por g por la altura en A menos el coeficiente de rozamiento por el coseno de 45 por delta de R. Y finalmente hacemos la raíz cuadrada para obtener la velocidad en v. Y ya solo nos queda sustituir. Siempre es interesante en física llegar a expresiones generales y sustituir al final. Siempre que podamos hacerlo, debemos hacerlo. Lo hacemos un poquito más grande para que se vea mejor. Esta es la expresión final que nos va a dar la velocidad al final del plano inclinado. Y sustituimos valor de la gravedad 9,8, valor de la altura calculada previamente 10,61, coeficiente de rozamiento 0,1, coseno de 45 aproximadamente 0,71 y de desplazamiento 15. Resultado final, velocidad en v 13,68 metros partido por segundo.
Bien, vamos ahora al apartado B. El apartado B nos pide la máxima compresión del resorte. Desde que la masa está aquí hasta que llegue a esta situación no hay rozamiento. ¿Qué implica esto? Pues va a implicar que va a avanzar con la misma velocidad todo el tramo. Es decir, que la velocidad no va a cambiar desde B hasta C, no, hasta que toma contacto con el resorte. Desde que tome contacto con el resorte sí, porque el propio resorte la irá frenando. Pero durante el tramo que no hay contacto con el resorte, al no haber rozamiento y ser un plano horizontal, la velocidad va a ser siempre la misma. Además, al no haber rozamiento no hay fuerzas no conservativas y entonces vamos a resolver el problema aplicando conservación de la energía mecánica sin rozamiento. Esto significa que entre dos puntos cualquiera de la trayectoria la energía mecánica debe permanecer constante. Y en nuestro caso estamos interesados en la situación B y en la situación C, es decir, justo cuando deja el plano inclinado y justo cuando comprime el resorte, pues en la posición de máxima compresión. Pues planteamos el teorema de conservación de la energía entre esas dos situaciones. La energía mecánica en C tiene que ser igual a la energía mecánica en B. Vamos a simplificar ahora un poquito. Energía mecánica en C tiene que ser la suma de cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en C, más potencial, que en este caso la única energía potencial que considero es la elástica, la asociada al resorte. La relación que me da la energía potencial elástica en general, pues es esta expresión, 1/2 de la constante de recuperación por la deformación del resorte. Esto mide la deformación del resorte, es decir, cuánto está alargado o comprimido el resorte respecto de su posición de equilibrio al cuadrado. Esta sería la energía mecánica en C. No considero la energía potencial gravitatoria, no la consideramos porque todo el proceso tiene lugar a la misma altura, entonces no es necesario o no va a haber variación de energía potencial gravitatoria. En la situación B solo consideramos, por tanto, la energía cinética que tiene, porque tampoco tiene energía potencial de ningún tipo, al no estar elevado con respecto a la situación C y tampoco estar en contacto con el resorte cuando se encuentra en esta situación. Procedemos a partir de aquí como antes, vamos a ir analizando ahora cada uno de estos sumandos. Y en el análisis de los sumandos, lo primero que debemos saber es que en el punto de máxima compresión, es decir, cuando ya han comprimido el resorte lo máximo, en esa situación, la velocidad es 0. Porque la masa empieza a empujar el resorte, a medida que lo va empujando, la masa va frenando y cuando ya no lo puede empujar más, porque ya no tiene más energía cinética para seguir empujando, pues la velocidad en esa situación tiene que ser 0. Y por tanto me queda 1/2 de la constante por la deformación del resorte al cuadrado, y esto es lo que quiero hallar, tiene que ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en B, y esto lo conozco. Además también conozco el valor de la constante y también conozco el valor de las masas, con lo cual solo queda despejar y sustituir. Nos quedamos con la expresión un poquito más limpia para verlo un poco mejor. Podemos empezar simplificando los 1/2 que están multiplicando en ambos términos de la ecuación. Nos quedaría esto, la constante por el desplazamiento en la deformación al cuadrado igual a la masa por la velocidad en v al cuadrado. Repito que todos son datos salvo la deformación, que es lo que me pregunta el enunciado. Acabamos de despejar y finalmente esa deformación vendría dada por esta expresión, raíz cuadrada de la masa por la velocidad en v al cuadrado partido por la constante de recuperación. Sustituimos y llegamos a que la deformación del resorte va a ser de 1,17 metros. Bueno, hemos respondido a los dos enunciados, la velocidad en B 13,68 metros partido por segundo, la deformación del resorte o la máxima compresión del resorte 1,17 metros. Importante,
En cualquier ejercicio que queramos resolver por los teoremas de conservación, inicialmente tenemos que considerar si hay rozamiento, como es en este tramo, o no lo hay, como es en este otro tramo. Si hubiese rozamiento, la variación de energía mecánica o la pérdida de energía mecánica que va a tener el sistema debido a ese rozamiento siempre va a ser igual al trabajo que realice la fuerza de rozamiento. Si no la hay, como es en este otro tramo, si no lo hubiese, pues siempre vamos a poder indicar que la energía mecánica permanece constante y por tanto entre dos puntos cualquiera de la trayectoria, tenerlo en cuenta y resolver lo que me pida el enunciado. Bueno, esto es todo. Yo creo que más o menos el procedimiento nos vale para resolver situaciones que sean parecidas. Espero que se haya entendido. Saludos a todos.